Perfecto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en México, muy buenas noches, tardes, noches en Alemania. Bienvenidas y bienvenidos a este panel 4 titulado Soberanía y Justicia Alimentaria, Perspectivas Críticas desde América Latina, en el cual, bueno, vamos a tener la presencia de 4 ponentes. Es la última mesa del día, entonces, bueno, estoy seguro que será una mesa muy provechosa. Bueno, para la mesa solamente algunos datos en concreto. Tenemos hora y media aproximadamente, según el programa marca, por lo cual, bueno, las ponencias tendrán que girar en torno a 15 minutos. Para tener un tiempo igual al final, si es que hay algunas preguntas, también les incito a que entre panelistas puedan también quizá unir ahí las cuestiones que trabajan. Y si surge alguna duda, algún comentario, podemos checarlo hacia el final. Si les parece, entonces, bueno, vamos a dar comienzo, vamos a ir en el orden en el que viene marcado en el programa, para lo cual daremos inicio con Laura Leos González. Sí, ¿Sí? permítame, ¿Vale? Ulises, perdón. Es que no le habíamos dado iniciar seminario web, entonces solamente nos estamos viendo entre nosotros. Voy Ok, a abrir justamente para todos, ¿ok? Porque hay asistentes que ya están en la sala de espera. Entonces, ahora sí perfecto. de nuevo y vamos, ahora sí vamos a empezar, Ulises. Fue como el ensayo, así que te El estaba saliendo ensayo, muy muy bien, bien. lo siento. Así que ya está. Ujú. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días para quienes se encuentran en México, muy buenas tardes para quienes se encuentran en Alemania. Sean bienvenidos y bienvenidas a nuestro panel 4, titulado Soberanía y Justicia Alimentaria, Perspectivas Críticas desde América Latina. Estamos muy contentos, muy contentas de tener a todas y a todos los ponentes y por supuesto les agradecemos mucho también su participación. Vamos a dar comienzo en el orden en el que viene marcado en el programa, y esperemos tener hacia el final un espacio para preguntas, para algunos comentarios. Bueno, seguramente habrá por ahí algunas incitaciones a la reflexión, ¿no? que puedan surgir. Sin más, vamos a comenzar con Laura Leos González. Voy a leer una pequeña semblanza de Laura. Es internacionalista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialización en análisis de América Latina y política exterior. Realizó un intercambio académico en San Antonio, Texas, donde profundizó sus estudios en temas culturales. Además, fue beneficiaria de la beca Programa para el Impulso a la Titulación por Actividades Académicas en el Extranjero, a través de la cual llevó a cabo una estancia de investigación en la Universidad Nacional de Colombia, enfocada en el impacto social de la deslocalización de la industria del café en la región. Su experiencia profesional incluye la colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México en el seguimiento e implementación de los convenios internacionales de Estocolmo, Brasilia y Rotterdam en el país. Fungió como asesora académica en la Cátedra de Política Exterior de México de la UNAM, coordinadora logística en el sector y coordinadora logística en el sector privado. Laura Leos nos va a presentar el día de hoy su ponencia titulada Extracción, Dependencia y Deslocalización, el impacto de la fragmentación de las cadenas globales de valor en el café colombiano. Okay, well, Bienvenida, Laura. I appreciate it then. ¿Perdón? ¿Sorry? Bueno, Laura, adelante, sin más, te cedo la palabra. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días aquí en México, buenas tardes en Alemania y en general es un placer para mí estar aquí acompañada de ustedes y pues presentarles estos resultados de investigación. Me voy a permitir compartir la pantalla. Listo, ¿me confirman por favor si se puede ver mi presentación?
Sí, la vemos bien, Laura. Ok, muchas gracias, Ulises. Bueno, como dice el título de mi ponencia, pues lo que yo voy a hacer es presentarles los resultados de una investigación que tuve el honor de realizar en Huila, en Colombia, en el que tiene eh, el objetivo de desentrañar cuáles son las implicaciones que tiene esta famosa deslocalización u offshoring en los países que reciben esta deslocalización, es decir, analizar un poco la perspectiva de los países receptores de esta deslocalización. Y bueno, vamos a hablar un poquito del mercado que yo voy a abarcar, que es justamente el de el café. Como saben, yo creo que muchos de ustedes y nosotros tomamos café casi diario, es un mercado sumamente amplio. Los ingresos de este sector rebasan los 2 millones de dólares al año. Sin embargo, los países productores solamente se apropian de 20 millones de estos ingresos, es decir, solamente el 10%. Entonces, pues esto me hace preguntarme qué está pasando con el 90% de esta riqueza generada por el café. En este sentido, aunque este es un sector sumamente rentable, más de 5.5 millones de caficultores viven por debajo del umbral de la pobreza. Em, entonces, bueno, es un sector que es sumamente próspero, pero al mismo tiempo también es muy inequitativo. En este sentido, muchas empresas han optado por deslocalizarse con el objetivo de aumentar incluso más sus ganancias. Y bueno, en este sentido, ¿qué es la deslocalización, no? Que creo que muchos ya hemos escuchado hablar de la deslocalización, pero para ser más puntual, pues les comento que la deslocalización de las empresas u offshoring es un proceso por el cual las empresas fragmentan su cadena de producción y envían una parte de esta cadena de producción a otro país con el objetivo principal de disminuir los costos y aumentar sus ganancias. En este sentido, les traigo aquí un mapita a la derecha porque quiero que hagamos un poquito una observación de patrones que existen respecto a la producción y consumo del café. Aquí tenemos a la derecha este mapita, y se dan cuenta, pues la mayoría de los países consumidores del café están ubicados en el norte, a excepción de Brasil e Indonesia. Y esos pues tienen características específicas, pero un patrón en general es que están ubicados en el norte y que son países que tienen economías más fuertes. Entonces, ahora, si nosotros vemos un mapa de los principales productores de café, nos damos cuenta que también existe un patrón. Para empezar, bueno, son países que tienen un pasado colonial, son países que actualmente tienen economías que atraviesan dificultades y que están ubicados geográficamente en esta línea que se llama línea del café, que cumple con condiciones climáticas que son beneficiosas para el café. Pero bueno, en este sentido, respecto a eso, quiero hacer hincapié en estos patrones que existen entre producción y consumo del café, ¿no? Lo cual va a ir condicionando muchas cosas de este mercado. Ahora, eh, justamente la pregunta inicial de mi investigación o la central es, ¿qué pasa? ¿Por qué hay una distribución tan inequitativa de la riqueza generada por el café? ¿Por qué los países productores se están apropiando de una cantidad tan pequeña? Eso me llevó a mí a realizar una investigación, la cual voy a fundamentar con un caso de estudio, que es la deslocalización de Starbucks en Chiapas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí todos conocemos Starbucks en México, del país que nos estén escuchando, en Alemania también. Starbucks es el principal tostador y minorista de café en el mundo y llegó a Colombia en 2014. Por su parte, Colombia es el segundo exportador de café aquí en el continente americano. El primero es Brasil y el tercero a nivel mundial. Mi caso de estudio está centrado en Huila. Ahorita les voy a presentar un mapita. Huila, les voy a enseñar un mapa rápidamente. Aquí está Huila, está aquí. Es el departamento más importante de producción de café en Colombia. En 2021 aportó el 18% de la producción nacional del café y el 57% de sus exportaciones son de café.
Aparte, el 74% de su población rural se dedica a la caficultura. Es decir, que es una región que depende mucho de la producción y exportación del café, lo cual a veces resulta un poco peligroso para estas regiones porque pues solo dependen de la venta de un producto. También tiene condiciones climáticas muy interesantes, posee todos los pisos térmicos, desde nevados hasta desiertos. Eso le facilita producir muchas variedades de café y también tiene acceso al río Magdalena, que es una fuente hídrica muy importante. Aunque la productividad de café en Huila es muy alta, también hay un problema respecto a la transformación del café. Es decir, en Huila la mayor de la parte de esta cadena de producción solamente se centra en la siembra del café. Entonces, el proceso como de tostado y distribución no lo hace Huila. Entonces, uniendo un poquito estas piezas, vamos aterrizando en el caso de estudio. Bueno, aquí les presento un mapa en el que podemos ver en dónde está ubicado Huila dentro de Colombia. Y en específico voy a analizar el caso de Starbucks y estas son las bolsas de café que Starbucks distribuye. Entonces, en mi estudio, para mi estudio lo que voy a hacer es primero realizar un mapeo en la cadena de valor de este café para al final ver cómo es la distribución de la riqueza que se produce por estas bolsas de café, para saber si sigue estos mismos patrones inequitativos que expliqué en un inicio o si hay algún cambio ahí, ¿no? Entonces, propiamente esto ya es parte de los resultados de mi investigación en el que yo realizo un mapeo de la cadena de valor de la deslocalización de Starbucks en Huila específicamente. Entonces, lo que yo hago aquí es reunir los procesos por los que transita el café desde su siembra hasta su distribución para ver qué actores hacen qué, ¿no? Entonces, aquí podemos observar en este diagrama que, un problema. Aquí está. Podemos observar el logo del caficultor, que es este de aquí. El caficultor se encarga de la producción del café desde que es una semilla hasta que se convierte en café pergamino seco. Es decir, lo siembra, lo cosecha, después lo recolecta. Aquí lo recolecta ya, le quita, lo despulpa, lo pone a secar y una vez que está seco se convierte en café pergamino seco. Y cabe recalcar que este proceso desde que es una semilla hasta que se convierte en café pergamino seco puede tomar hasta 4 años. Entonces, bueno, en este proceso nos damos cuenta que el caficultor ya hizo el 62% del proceso de transformación del café. Entonces, bueno, eso hay que tener, ese numerito hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, en mi caso de estudio participa una cooperativa que se llama Ecocentral en Huila, que se encarga de quitarle al café el pergamino, que es una telita que tiene, y tostarlo. Una vez que está tostado, la cooperativa lo entrega a Starbucks. Starbucks solamente se encarga de embolsarlo y distribuirlo, es decir, el 12% del proceso. En este sentido, ya podemos identificar quiénes son los, bueno, y después cuando lo lleva a escala global, pues ya interceden exportadores, la Federación Nacional de Caficultores, que es la que impone como ciertas normativas para que el café pueda ser exportado. Pero dentro del proceso de producción del café, Starbucks solamente lo embolsó, solamente hizo el 12% del proceso, mientras el caficultor hizo el 62%. En este sentido, y en este caso de estudio, uno esperaría que la distribución de las ganancias generadas por esta misma bolsa de café fueran proporcionales al trabajo que cada actor realiza, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, lo que yo hice ahora fue tratar, más bien, hacer un análisis cuantitativo respecto a cómo se distribuyen las ganancias de este café. Pero para ello, lo que hice fue justamente hablar con caficultores, realizar un estudio para ver cuánto obtienen los caficultores en ganancias y en costos.
Entonces, para una bolsa de 250 gramos que Starbucks distribuye en las tiendas, que creo que también ya las hemos visto, el caficultor necesita dar 300 gramos de café pergamino seco, porque el café pierde peso conforme pasa por procesos. Entonces, se necesita 300 gramos, por los cuales Starbucks le paga al caficultor $1. Del lado izquierdo podemos ver las cantidades en peso colombiano y a la derecha en dólares como referencia general. Pero bueno, al caficultor se le paga $1. Y aparte le da una prima por una certificación, esta certificación de Coffee Practices, no sé si la han escuchado, se le da menos de $0.01 por esta certificación, y a eso hay que restarle los costos de producción del caficultor, que ascienden a 87 centavos de dólar. Entonces, con los costos con el pago que obtiene el caficultor y restándole los costos de producción, al caficultor solamente, los costos de producción son de 0.22 centavos de dólar. Entonces, restando los costos de producción a las ganancias que obtiene el caficultor, él solamente se queda con 0.87 centavos, ¿ok? De una bolsa de 250 gramos que tiene un costo de $6.45. Es decir, que el caficultor solamente se está apropiando del 13% de estas ganancias generadas por el café. Entonces, ahora se los pongo un poco más gráfico, y es esto de aquí. Esta es como que una de las conclusiones más importantes de mi investigación, y es que en la parte de arriba podemos ver cuál es la aportación que hace cada actor a esta transformación de grano. Mientras el caficultor hace el 62%, la retribución que obtiene es inversamente proporcional a ello. Es decir, solamente obtiene el 13% de las ganancias de esta bolsa de café, mientras Starbucks solamente participó del 12% de esta transformación del café. Y ahora, yo no puedo asegurar que toda la ganancia, todo el restante 87% se lo quede Starbucks, porque Starbucks tiene un gran problema respecto a la transparencia de su información. Uno como usuario, como consumidor, no tiene acceso a esos datos. Yo lo intenté y no pude, pero de igual forma hay una distribución sumamente inequitativa de estas ganancias, porque el caficultor se está apropiando solamente del 13% de las ganancias de este café. Entonces, ahora, estos son como los datos más duros, más cuantitativos, pero bueno, tenemos que recordar que esta pobreza no es solamente una falta de ingresos, ¿no? También tiene otros impactos. Tiene impactos en la falta de educación, en la falta de participación política, de asistencia sanitaria, de alternativas y de seguridad. Entonces, en los caficultores de Huila y los caficultores que trabajan para Starbucks, esta distribución también tiene un impacto social en su calidad de vida, ¿no? La verdad, esto que les voy a presentar son testimonios de caficultores del Huila que yo misma recopilé, en los que ellos me hablan de cuál es el impacto de esta distribución inequitativa de la riqueza en su día a día. Y bueno, les voy a presentar algunos de los casos. Beto, un caficultor que tuvo un accidente justo en la finca, me comentaba que hay un gran problema también de un abandono total del Estado en el campo en general. O sea, los caficultores no tienen acceso a pensiones, no tienen acceso pues vamos, a un seguro médico de calidad, porque ellos corren mucho riesgo en las fincas. También me comentan que tienen un gran problema respecto a las deudas, ¿no? En este momento no me da tiempo de ahondar mucho en el mercado del café por respecto a mis otros compañeros, pero tendrán que saber que el café es un precio que es un producto muy volátil. O sea, un día puede costar una cantidad y al otro día puede caerse la bolsa y costar menos de la mitad. Eso ha generado que los caficultores vivan en incertidumbre y que tengan que pedir muchos préstamos y que al final no pueden terminar pagándolos, ¿no? También hay un gran problema respecto a la pérdida de valor agregado. Como pudimos ver en este caso de estudio, en la cadena de producción del café, en los últimos eslabones, que es decir, la distribución del café y el embolsado, son los eslabones que más concentran
ganancias. Mientras el caficultor, que es el que hace casi todo el proceso, solamente se queda con una pequeña parte, ¿no? Es decir, el valor agregado se está concentrando en los últimos eslabones y es algo que está sumamente normalizado y que está de cierta forma justificado por el uso de tecnología, ¿no? Pero los caficultores, ¿cómo van a acceder a esta tecnología cuando ni siquiera tienen ingresos para tener una vida digna? Entonces, ese es un gran problema que tienen los caficultores. Ellos mismos me comentaban que la ganancia realmente se la llevan los intermediarios, las personas que exportan o las empresas que exportan, en este caso, Starbucks. Ahora, también hay un problema respecto a la falta de educación y no quiero señalar que los caficultores no saben cosas. Claramente ellos saben muchísimo respecto a la siembra del café, o sea, ellos tienen mucho conocimiento, pero hay un problema respecto al acceso a la educación un poco como técnica, la parte empresarial del café, porque ellos tienen que depender de empresas que le ayuden a vender su café, porque ellos no saben el valor que tiene el café. Entonces, por ello son vulnerables a que les regateen los precios. Entonces, pues, muchos de ellos también no tienen capacidad de asistir a universidades o tal, lo cual podría ser una gran herramienta para ellos. Y una de las más importantes es que la mayoría de ellos depende de los intermediarios. Ellos dependen de Starbucks. ¿Por qué? Porque si ellos no le quieren vender café a Starbucks, Starbucks se va a otra región y listo. Y si esa región no funciona, se va a otro estado y listo. Y si ese estado no le quiere vender, se va a otro país, ¿no? Mientras los caficultores se rehúsan a venderle a Starbucks porque aparte firman contratos de exclusividad, pues se quedan sin comer, ¿no? Entonces, dependen de los exportadores, dependen de intermediarios y pues eso también es un gran problema para ellos, ¿no? Entonces, bueno, ahora vemos que a partir de datos cuantitativos y cualitativos, pues evidentemente hay una distribución muy inequitativa de las ganancias generadas por este café que tiene implicaciones sociales para estos caficultores. Entonces, bueno, Starbucks, pues como se comprobó, recurre a la deslocalización para reducir sus costos, ¿no? Porque también México le vende café a Starbucks, también Kenia, o sea, igual son países que siguen estos patrones. La región de Huila es una región candidata idónea para esta práctica debido a sus condiciones climáticas. Aunque los caficultores tienen beneficios de esta relación, también están sujetos a una relación de dependencia hacia Starbucks y pues también sufren las consecuencias de esta distribución tan inequitativa de las ganancias generadas por el café. Ante ello, que es un problema sumamente complejo, ¿yo qué considero que podemos hacer? En primer lugar, creo que tenemos que crear conciencia respecto a lo que consumimos, ¿no? A exigir también más transparencia de las transnacionales, porque la verdad es que no hay trazabilidad en Internet ni en sus sitios ni en sus documentos respecto a de dónde vienen sus productos, cuánto le pagan al productor. Creo que tenemos que ser un poco más críticos en ese aspecto y yo creo, a juicio propio, que la deslocalización o el offshoring ya pues es un fenómeno imposible de revertir, o sea, ya está muy concretado está vinculado a este proceso de globalización, ¿no? Lo cual hace sumamente difícil revertirlo, pero creo que primero tenemos que generar conciencia para empezar a pensar en alternativas. Si ya no lo podemos revertir, ¿cómo podemos hacer para que estas cadenas de valor sean más justas para los productores? Porque déjenme decirles que esto no solamente pasa en el mercado del café, pasa en casi todas las materias primas, en las manufacturas, también aquí en México pasa muchísimo con las manufacturas de autos. Entonces, bueno, también creo que el gobierno tiene que interceder en esto, implementar políticas públicas que garanticen el bienestar de los caficultores y en general del campo. Y pues finalmente exigirle más transparencia y rendición de cuentas a las transnacionales. Y bueno, por el momento dejo aquí mi participación, siempre abierta a preguntas y agradeciendo este espacio. Voy a dejar de compartir la pantalla.
Sí, muchísimas gracias, Laura. Bueno, sí, sin duda, es un tema en el que hay que pensar y como bien lo dijiste, muchas somos consumidores de café y creo que estos datos que nos das ayudan precisamente a generar esa conciencia, ¿no? Entonces, bueno, te agradecemos mucho tu participación. Vamos a dar paso a la segunda participación. Ella es Frida Calderón Boni, es profesora en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, doctora en Antropología Social y Etnología por la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París. Su principal línea de investigación se centra en el estudio de los procesos migratorios y de las reconfiguraciones espaciales provocadas por la movilidad. Es co-coordinadora del Seminario Interinstitucional Reconfiguraciones del Campo Latinoamericano, Sociedades y Territorios. También es co-coordinadora del Seminario Interinstitucional Nuevas Aproximaciones y Experiencias en el Mundo del Trabajo. Es miembro del GT Migraciones y Fronteras Sur-Sur de Claxo y del Seminario en Estudios Multidisciplinarios sobre Migración Internacional, el SEMI de la UAM Coajimalpa. Actualmente desarrolla el proyecto Movilidad, Empleo y Familia Rural, Mutaciones Socioterritoriales en el Contexto Latinoamericano. Y sus temas de investigación son migraciones y movilidad, reconfiguraciones espaciales, ruralidades contemporáneas y antropología del trabajo. Frida nos presenta su ponencia titulada Lógicas gerenciales, degradación ambiental, empleo cautivo, una mirada crítica a la organización del trabajo en la agroindustria. Bienvenida, Frida, te agradecemos que nos acompañes el día de hoy y sin más te cedo la palabra. Muchas gracias, pues buenos días. Me disculpo con mis colegas de la sala que me van a escuchar hablar durante 15 minutos y los saludo a ustedes a distancia. Me da mucho gusto estar acá. Agradezco a Gaby que haya impulsado la organización de este espacio para discutir juntos y estoy contenta de presentar esta reflexión justo después de Laura porque me parece que nuestros temas, nuestras presentaciones dialogan muchísimo. En mi caso también estoy frente a un terreno en el que existe extracción, deslocalización, inserción en cadenas globales, etcétera. Voy a tratar de concentrarme en la dimensión del trabajo. Lo que yo quiero acá proponer es un poco cuestionar este modelo de la gesta modernizadora en la industrialización de la agricultura como un mito que permitirá el crecimiento, la abundancia de trabajo, la producción a mayor escala de alimentos, sin considerar los costos medioambientales que esto genera. Ahora, lo que más me preocupa es quizá cómo este engranaje se pone en marcha y cómo efectivamente hay un efecto en los territorios rurales a partir de la transformación productiva que va colonizando los espacios, pero que también va reorganizando unas formas de trabajo locales y que convierte al trabajo asalariado como un gran articulador de la reorganización de las comunidades rurales. En este caso, mi terreno de estudio está en México, pero me parece que estamos ante un proceso de escala bastante global y en dado caso en América Latina los procesos se asemejan bastante, ¿no? Entonces, lo que yo presento acá es primero un par de diapositivas para explicar un poco la región de estudio y después trataré de enfocarme al asunto más del trabajo. Parto de considerar que hay una intersección entre tres procesos para pensar estas mutaciones de la ruralidad, las transformaciones del espacio rural. Me inscribo un poco en los trabajos de lo que se ha llamado la nueva ruralidad, ¿no? Buscando caracterizar qué es hoy día lo rural, ¿no? De cara a procesos globalizadores y a una urbanización un poco que se expande. Me inscribo también en los análisis de los estudios agrarios críticos que están pensando este paso en el análisis del mundo rural que va de la cuestión agraria quizá al asunto de los alimentos como una problemática global, ¿no? De qué vamos a comer, quiénes van a producir los alimentos y cómo vamos a hacer circular esos alimentos sin perder de vista las degradaciones medioambientales, ¿no?
Y luego finalmente me alío, digamos, a una mirada desde la socioantropología del trabajo, porque estoy tratando de entender qué pasa hoy día con las poblaciones de espacios rurales que mantienen una actividad agrícola, pero en donde la economía campesina tradicional no es ya el eje articulador de sus espacios, ¿no? Entonces, digamos que es a la intersección de estos tres procesos: cambios productivos, descampesinización, salarización del empleo agrícola de cara a esta nueva división internacional del trabajo, en donde la producción de alimentos se inserta en estas cadenas globales de exportación, como nos mencionaba Laura antes. Luego, paisajes invadidos por esta infraestructura de la aparición de enclaves agrícolas en espacios rurales. Y luego me interesa articularlo también al asunto de diversas movilidades, porque me parece que asistimos también a una reconfiguración de los espacios y de las movilidades en escala local. Esta es mi región de estudio. Se trata de una región en el occidente centro de México, Michoacán para los mexicanos, en donde básicamente he podido observar en los últimos años, primero a partir de trabajar más procesos de migración en dirección a los Estados Unidos, una serie de transformaciones. Acá traigo a colación el hecho de que hay una población que después del 2008, grosso modo, cuando viene esta crisis de las subprimes en Estados Unidos, digamos que de alguna manera se fragilizan, se fracturan las cadenas de movilidad de Estados Unidos y hay una disminución de nuevos migrantes, ¿no? Menos personas se van al norte, a Estados Unidos, y estas personas de alguna manera comienzan a quedarse en la comunidad para devenir trabajadores de empresas agrícolas que paulatinamente se han estado instalando, ¿no? Vamos a ver que estas empresas producen monocultivo y para exportación, un poco el mismo modelo que Laura presentó para el café. Aunado a ello, entonces, hay una disminución de la actividad agrícola de tipo familiar, un cierto abandono del oficio local de alfarería. Es una comunidad alfarera, la región de tierras en la que trabajo, y eso me parece está configurando nuevos grupos poblacionales asalariados. Esta salarización del espacio me parece que es uno de los procesos más fuertes que conoce hoy día la región, ¿no? Y bueno, dos grandes procesos van a venir a marcar este territorio. Por un lado, esto que mencionaba de versus una migración internacional a Estados Unidos, que es la que más había dinamizado las economías familiares, que es la que más había impactado en la transformación de las prácticas locales, prácticas de consumo, estilos de vida, la escolarización de jóvenes y niños. Hoy día las dinámicas de movilidad se organizan para ir a trabajar, ¿no? Nunca antes tanta gente se había movido de manera cotidiana para ir a trabajar, y esta dinámica de movilidad está correlacionada a la expansión del cultivo de frutos rojos o berries para esta agricultura global de exportación que se ha consolidado en la región desde los años 90, grosso modo, pero que avanza de manera acelerada, ¿no? Realmente de manera acelerada. Es así que considero que estamos asistiendo a la consolidación de lo que yo he tratado de pensar. Estoy tratando de pensar la consolidación de este clúster de las berries que avanza en la región, que invade los paisajes con túneles de producción intensiva, que genera este tipo de ollas hidráulicas que ustedes pueden ver en esa foto para acaparar agua, que fomenta perforación de pozos para recuperar el líquido, que va a generar desigualdades en el acceso al líquido, que utiliza muchísimos agrotóxicos, que probablemente, no tengo ahora certeza y datos, pero estoy segura de que ya está generando problemas de salud y que está transformando el uso del suelo, ¿no? en las comunidades. Entonces estamos ante esta lógica global de empresas agroindustriales exportadoras que acaparan las tierras y que producen esto que se conoce en la literatura como el enclave agrícola, y que entonces yo me he permitido, bueno, no, yo y un conjunto de autores, trabajar esta metáfora de la organización del trabajo bajo la idea de la fábrica, ¿no? El campo como una fábrica, para jugar de un lado con esta dicotomía ciudad-urbana, para cuestionar lo que esa dicotomía puede o no decirnos ahora de las especificidades de la ruralidad, y en particular para pensar qué pasa con la organización del trabajo bajo este paradigma capitalista que busca solo mayor rentabilidad, acumulación de riqueza, ¿no?
me parece que asistimos, como un poco lo mencionó Laura también, a esta dimensión de ellos tienen mucho conocimiento, dijo Laura, ¿no? A mí también me parece que hay una lógica que se articula en torno al acaparamiento o al despojo de los recursos locales, que por supuesto tiene que ver con utilizar las tierras, utilizar la mano de obra, que es un elemento clave para este sector de producción de berries, pero que también tiene que ver con capturar el saber técnico, ¿no? Hay esta autora Figaria, argentina, que habla de esta idea de captura del saber técnico que tiene que ver justamente con apropiarse de las capacidades de los sujetos, ¿no? En el capitalismo, digamos, el gesto que era antes considerado como un valor en el saber hacer de la gente, ¿no? En lo que determinaba de alguna manera el oficio de las personas, viene a aparecer como un obstáculo a la acumulación capitalista, y entonces lo que parecen estar generando estas empresas es una suerte de sometimiento de este gesto saber a una cadencia regulada. De ahí que yo esté sugiriendo pensar una lógica gerencial, ¿no? Una razón neoliberal funcionando bajo el modelo de la empresa, para en ese sentido pensar cómo se están organizando la estandarización del modelo productivo, porque hay que saber que no solamente se trata de capital extranjero que viene y se instala, sino también de la reconversión de productores locales que se insertan en este modelo, adoptando toda la organización de la producción bajo el modelo que estas empresas dictan, ¿no? Recupero en ese sentido los trabajos de esta socióloga Danielle Linhart, que ha hablado justamente de esta lógica managerial como un modelo de personalización del trabajo en el que se busca implicar a los sujetos, dotarlos de una suerte de participación, responsabilidad, iniciativa individual, que parecen promover una gran libertad, pero que paradójicamente en realidad están generando mayor alienación en la medida en que se adecúan perfectamente a esta gestión del trabajo moderno, que consistió desde el Fordismo y Taylorismo en organizar una desidentificación, yo diría, entre el trabajador y su actividad de trabajo. Tenemos en el trabajo jornalero una descampesinización, en el sentido de que las personas no trabajan ya sus propias tierras. Podríamos hablar de un proletariado agrícola. Se conjugan en la figura del jornalero, que es una figura bastante estudiada en el caso mexicano, por lo menos para pensar las lógicas de movilidad y trabajo agrícola, pero aquí de alguna manera alterada, porque estamos frente a una población que ya no se va de su casa, sino que está un poco de alguna manera asignada a quedarse ahí, un poco empujada por las condiciones económicas, sociales del contexto en el que habitan, a insertarse en este trabajo de las empresas de producción de berries, y en ese sentido que los hace aparecer como una suerte de masa de trabajadores equivalentes que se pueden mover de un lado a otro, organizando también así como las lógicas de movilidad, ¿no? Tanto te puede tocar ir a trabajar a 20 minutos de tu comunidad, como te puede tocar moverte a 1 hora, 2 horas de tu comunidad, pero siempre regresando a dormir a casa, ¿no? Entonces hay ahí una distorsión en esta figura del jornalero, que tradicionalmente se iba por una temporada específica a trabajar fuera de su lugar de origen, y tenemos aquí más bien una figura de un jornalero local trabajando en sus propias tierras comunales en muchos casos, trabajando para una jerarquía que a veces desconoce porque nunca se identifica muy bien quién es el verdadero patrón, ¿no? Esta generación de intermediarios de la que hablaba Laura en relación al café, aparece de igual manera en este contexto, ¿no? Se trata de separar, de compartimentar el proceso productivo, y me parece que es en ese sentido en que también se juega con esta alienación de desidentificación entre el trabajador y su actividad, ¿no? Los sujetos explican, todo está regulado, ¿no? La empresa nos dice qué plantas utilizar, cuándo poner los agroquímicos, qué agroquímicos poner, recibimos la visita del técnico, el técnico inspecciona, el técnico decide, el técnico da las instrucciones, ¿no? Entonces todo está regulado, así explican esta organización estandarizada y bajo control de las diferentes etapas del proceso del cultivo, ¿no? En ese sentido, lo que yo he estado buscando, digamos, desde hace un par de años que decidí emprender este trabajo, tiene que ver con justamente tratar de pensar cómo podemos dar sentido al trabajo agrícola, ¿no? Un poco a la manera en que Laura pensaba la idea de concientizar,
Yo estoy pensando en cómo se piensan estos sujetos rurales, ¿no? Cómo viven este trabajo de cara a un modelo que sin lugar a dudas está teniendo muy buenos efectos, ¿no? Hay esta dimensión de la que habló Laura, de no tendrían estos productores locales colombianos las capacidades de convertirse en verdaderos empresarios, es cosa de tiempo. Acá ya está pasando y no se necesita ir a la universidad para ser un excelente empresario. Estamos asistiendo a la generación, al nacimiento de algunos líderes que justamente se convierten en empresarios locales y que hacen parte de esta lógica gerencial, ¿no? Que introyectan estos imaginarios del trabajo regulado y que están haciendo funcionar esta maquinaria, digamos, en el plano local, ¿no? Pero pues frente a eso, me parece que también sería posible pensar desde el otro lado, ¿no? Entonces estoy tratando de sugerir la idea de desarmar esa articulación entre empleo y trabajo, lo que permitiría poner de un lado al empleo como una actividad remunerada por un salario, que nos permitiría idealmente avanzar en una lógica de condiciones sociales, de ese contrato laboral, ¿no? Que se genere cuando se firma un contrato de empleo. Y por otro lado, pensar el trabajo como una dimensión positiva de nuestras actividades que contribuye de alguna manera a nuestra individuación, a la construcción de cierta singularidad que nos da especificidad porque lo que hacemos nos hace ser de cierta manera. Y en ese sentido estoy considerando un conjunto de otros autores que están pensando, además de este señor Bernard Stiegler, estoy trabajando un poco con los trabajos de Christophe Dejoux, que es un psicólogo del trabajo, digamos. Estoy utilizando también los trabajos de un sociólogo que se llama Alain Supiot, que está pensando cómo estamos siendo invadidos por una lógica numérica de cálculo en todos los ámbitos de nuestra vida y que está pensando también cómo romper la idea del trabajo como una simple mercancía, ¿no? Entonces, en esa dirección quería mencionar algunos aspectos como como una suerte de resistencia, digamos, a este sometimiento de la cadencia regulada que el modelo Fordista intenta imponer también en el espacio rural, que provoca esta suerte de pérdida de iniciativa o de una perspectiva integral en relación a los arreglos o a las habilidades de improvisación que los sujetos pudieran tener, porque lo que yo observo es que de alguna manera se gesta una articulación entre los saberes corporativos y los saberes locales, ¿no? Los conocimientos campesinos siguen importando, son aprovechados por la empresa, pero no es anodino que las personas, perdón, tengan una experiencia de trabajo con la tierra. Somos gente del campo, lo dicen ellos, tienen un conocimiento del entorno, del clima, de la flora, de la fauna, son parte de ese saber de alguna manera, ¿no? Entonces, esos saberes acumulados son importantes y si bien estamos aquí ante una clara explotación laboral disimulada en esos contratos jornaleros, subsumidos a esa lógica de extracción o de desposesión, me interesaba como pues tratar de darle la vuelta a la ecuación para tratar de pensar justamente qué significa o quiénes son los trabajadores, ¿no? ¿Qué significa trabajar en las berries? Si bien, pues claro, los sujetos aparecen como obligados a adaptarse, a plegarse a estas condiciones, mi idea sería que, por otro lado, hay en la manera en que ellos, los trabajadores de la fresa, describen lo que hacen, ¿no? Hablan de sus gestos, de los movimientos del cuerpo que necesitan realizar, se agacha uno, se acomoda uno el bote, se cubre uno bien por el sol, etcétera. Cuando hablan de las herramientas que utilizan, ¿no? Que utilizan un cinturón que se coloca en la cintura, que puede ser un lazo, que puede ser una bufanda, que cada quien le hace como te acomodes. Cuando me explican cómo funcionan los gestos para medir la fresa, cuando interiorizan una serie de normas, de actividades que tienen que realizar en el día a día, me parece que ahí hay una pista, digamos, para entender cómo se va inscribiendo la lógica gerencial en este entorno en el que opera, pero también tratando de identificar qué sentidos van dando los sujetos al trabajo que realizan, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que ahí habría una pista para pensar el trabajo más allá de esa dimensión mercancía y pensarla más en su dimensión positiva, ¿no? Como la expresión de un saber,
como una capacidad de obrar, ¿no? A partir de, claro, interiorizo ciertos automatismos que la empresa me está obligando a adoptar, pero también eso me permite desautomatizar, ¿no? Abrir entonces una posibilidad de crear, de innovar, de reaccionar a los imprevistos, de tomar decisiones, de construir una, no sé, una ergonomía propia, ¿no? Desarrollando capacidades. Y en ese sentido, pues me parece que estaría alguna pista para pensar las dimensiones más subjetivas de la construcción del trabajo, ¿no? En ese sentido, pues me parece que si bien esta industrialización de la agricultura está generando marcas totales en estos paisajes productivos, es necesario, yo hablo más de cuestionar el mito de la industrialización en tanto modelo de crecimiento, abundancia y trabajo, que sería un poco la misma idea de Laura respecto a concientizar, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo estamos produciendo? Y que quizá una pista está ahí, ¿no? En repensar la organización del trabajo en relación a el hecho de que trabajar tiene una dimensión de cuidado, digamos, ¿no? Que siempre hay una invención de sentido, una emoción de alguna manera, en tanto parte de la inteligencia humana en la manera en que nos relacionamos con nuestro trabajo. Y también pensaba, por ejemplo, afrontar el análisis en términos del oficio podría ser una estrategia para pensar en cómo se gestan cuerpos profesionales, ¿no? Grupos que practican la misma actividad, ¿no? Que en este sentido pudieran funcionar también como colectivos, ¿no? Al interior de los cuales pudieran gestarse procesos de transmisión de saberes y en fin, que se vayan gestando así tradiciones ocupacionales que permitieran pensar de distinta manera la inserción social y una utilidad importantísima, ¿no? que tienen estos productores de alimentos. Entonces, mi idea sería esa, ¿no? Trabajar desde cómo se configuran estas tradiciones ocupacionales, estos cuerpos profesionales, porque, bueno, es eso, entender cómo los sujetos rurales viven de esta forma el trabajo, cómo piensan esos espacios de trabajo, cómo describen su actividad laboral y cómo a través de esa actividad pues pueden generar o no sentimientos de identificación o de indiferencia o de utilitarismo, etcétera. No estoy tratando de romantizar el trabajo de los jornaleros agrícolas, sino de pensar qué posibilidades hay para confrontarse o tensionar de alguna manera esta lógica, pues sí, muy capitalista y depredadora a la que estamos asistiendo, ¿no? Y bueno, lo dejaré ahí y creo que habrá luego intercambio. Gracias. Muchísimas gracias, Frida. Sí, sin duda, me parece que tiene mucho que ver las dos primeras ponencias, compensar esa lógica, claro, de consumo, pero también la lógica interna de producción, ¿no? Y todo lo que ocurre al interior de estas comunidades y de estos grupos de trabajadoras y trabajadores que, por supuesto, me parece muy importante hacer mención, ¿no? También del cuerpo, porque el cuerpo trabajador, sobre todo en esto que mencionas como la nueva ruralidad, los afectos, también habría que ampliar un poco por ahí, ¿no? Pero bueno, esperemos tener un tiempo al final para tratar todos estos temas que van quedando en el camino, ¿no? Entonces te agradezco mucho, Frida. Vamos a dar paso a nuestra tercera participación a cargo de Néstor Araujo González. Él es internacionalista por la Universidad Nacional Autónoma de México, especializado en el análisis, perdón, de escenarios internacionales y la región de América Latina y el Caribe. Ha participado como auxiliar de investigación en el Observatorio Económico Latinoamericano del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Además, ha realizado investigación sobre seguridad y soberanía alimentaria. Actualmente es el director de edición en la red de estudios globales Atlas Polaris, REGAP,
plataforma de investigación dedicada al análisis de temas globales con el fin de innovar y modernizar la visión desde México en diversas áreas dentro de las relaciones internacionales y los estudios globales. En este espacio realiza múltiples publicaciones de análisis de la coyuntura internacional desde la perspectiva latinoamericana. Y Néstor nos presenta el día de hoy su ponencia titulada El sistema alimentario indígena campesino boliviano como alternativa de colonial al modelo agroindustrial. Muchísimas gracias, Néstor, por estar el día de hoy con nosotros y sin más te cedo la palabra. Gracias, Ulises. Bueno, buenas tardes, buenos días a todas y a todos los que nos escuchan. Y creo que me parece súper pertinente las exposiciones anteriores de mis compañeras y me van justamente a ayudar a encaminar al tema que yo voy a tratar el día de hoy. El tema que voy a tratar el día de hoy es justo lo que en su momento planteaba Laura, ¿no? ¿Qué alternativas hay a un sistema alimentario que ya todos conocemos, con las problemáticas que ya expuso un poco, de hecho bastante bien la doctora Frida? Y en un principio, a partir de lo más simple, ¿no? ¿Qué es un sistema alimentario? Un sistema alimentario, y al menos desde el punto de vista que yo lo tomo, es un entramado complejo de relaciones sociales, ¿no? Y estas relaciones sociales no simplemente se limitan a la parte económica, no solamente es pensar bajo la lógica de producción, consumo, logística, si bien en efecto son estos procesos, sino también los procesos sociales, culturales y políticos que hay detrás, ¿no? Mi reflexión en torno a estos temas inició muy curioso, ¿no? En un mercado en México. Un mercado es muy ilustrativo de por qué la gente come lo que come, compra lo que compra o de dónde vienen todos estos alimentos, ¿no? Entonces, más allá de la lógica economicista con la que de pronto se tiende a ver el sistema alimentario como un elemento más de la economía, es también ver las relaciones sociales, culturales y me atrevería a decir que hasta filosóficas detrás de la comida. El sistema alimentario agroindustrial, que lo explicó bastante bien la doctora Frida, de hecho me encantó su concepto del campo como fábrica, es justo el sistema agroindustrial hegemónico, ¿no? Hablando en términos globales. Es aquel que a partir del neoliberalismo, por ahí de los años 70, 80, comenzó a expandirse en todo el mundo y que nos dice una sola forma del deber ser la agricultura, del deber ser el campo, ¿no? Hay una tecnificación del campo que no es en sí mismo que esté mal las tecnologías en el campo, sino un poco también como lo decía Laura, ¿no? O sea, ¿quién tiene acceso a esas tecnologías, ¿no? Evidentemente que hay unas relaciones de dependencia que viene expresaba Laura, por ejemplo, en el caso del café, ¿no? ¿Quién tiene la capacidad de poder transformar el grano en un producto que en el mercado global es más valorizado, ¿no? Hay una privatización de la tierra, que en América Latina lo hemos visto, creo que desafortunadamente muy abundante, el hecho de que hay unas pocas personas que tienen la gran parte de la tierra, ¿no? Entonces, sobre todo a partir del neoliberalismo, comenzaron a borrarse experiencias como las tierras comunales o este tipo de experiencias más comunitarias y se fue totalmente al mercado privado, ¿no? Entonces, la tierra va a jugar aquí un papel importante. El rol de los trabajadores asalariados, precarizados, creo que ya no es necesario decirlo después de la exposición de la doctora Frida. Y en general vemos una comodificación de la agricultura, ¿no? Es decir, los alimentos son igual a commodities. Y si bien podríamos pensar que los alimentos son materias primas, pensemos en el maíz, en el mismo café, como lo apuntaba Laura, creo que esta lógica capitalista al final es una necropolítica, me atrevería a decir, ¿no? Porque no es lo mismo el impacto que, por ejemplo, genera los cambios en el oro, en la plata, en las bolsas en Estados Unidos, al impacto que genera el cambio en los precios del trigo, del maíz, del mismo café, ¿no? Entonces, esta financiarización de la agricultura a nivel global ha traído impactos sociales, políticos y económicos específicamente en las personas en el sur global, ¿no? En los suros globales. Siempre hay que pensar bajo esta lógica que no impacta de la misma forma al norte global que al sur global. Y lo de los alimentos ultraprocesados, pues es un aspecto de la salud que podríamos explorar con mayor detalle, ¿no? Al final,
La lógica de todo este sistema es siempre maximizar las ganancias en pro de la acumulación capitalista, ¿no? Cosa demostrado contradictoria en el sentido de que tenemos un planeta con recursos limitados y que al final de cuentas la Tierra es la naturaleza, no es una fábrica, ¿no? Entonces, justamente a eso me lleva el explorar desde la crítica al desarrollo, las alternativas que han existido en América Latina, ¿no? Particularmente el buen vivir, o me atrevería a decir, mejor dicho, los buenos vivires, ¿no? ¿A qué se refiere los buenos vivires y por qué hablo en plural, ¿no? Porque hay diferentes visiones de lo que implica el buen vivir, ¿no? Según los territorios y las geografías desde donde se estén hablando, ¿no? En términos ya académicos concretos, los autores lo han clasificado como una alternativa radical al desarrollo, enmarcado en los debates del postdesarrollo, ¿no? El postdesarrollo que nos dice que justamente hay que revisar la categoría misma de desarrollo, porque simplemente ya no funciona, o al menos no funciona en los países de los sures globales, y esa es la postura que se ha asumido en Bolivia y que prácticamente me llama mucho la atención y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque los países del norte global tendrían que darnos, palabras más, palabras menos, una receta de cocina sobre cómo vivir la vida y de cómo asumir y enfrentar las problemáticas que en este caso los países del sur global afrontamos, ¿no? El buen vivir tiene que ver con un equilibrio con la naturaleza, ¿no? Es una visión holística que deviene precisamente de los pueblos indígenas, en este caso aymaras en Bolivia, ¿no? Y el buen vivir es relevante en un principio no solamente como una filosofía, sino porque se vuelve la directriz de las políticas de Bolivia a partir de la Constitución del 2009 y en general a partir de la llegada del movimiento del socialismo al poder, ¿no? Entonces, a partir de esta serie de cambios económicos, políticos que se da con la llegada del MAS, es que el vivir en Bolivia se establece como un principio rector del Estado. En este sentido, dentro del buen vivir vamos a encontrar a la revolución agraria, productiva y comunitaria. De hecho, es el nombre de la ley 144 en Bolivia. Y esta ley, y en general este proceso, que así lo denominan, es básicamente todo lo que tiene que ver con la política pública de alimentación en Bolivia. Y en este debate, que me parece muy pertinente traer a la mesa la soberanía alimentaria, ya que el gobierno boliviano, a partir de esta revolución agraria, productiva y comunitaria, tiene como objetivo conseguir la seguridad con soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, esto es bien importante, tiene una relevancia no solamente interna en Bolivia, sino también en las discusiones que Bolivia ha generado al exterior, ¿no? También hay una relación ahí interesante con las potencialidades que tiene integración latinoamericana, por ejemplo, ¿no? Pero soberanía alimentaria, ¿no? ¿A qué se refiere? Básicamente es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas de producción, distribución y consumo de alimentos. Es muy pertinente si lo pensamos, por ejemplo, en lo que decía la doctora Frida, ¿no? O sea, de que los campesinos simplemente siguen las instrucciones en esta lógica corporativa de qué es lo que se debe de hacer, qué es lo que se debe de sembrar, es lo que actualmente prima en el sistema agroindustrial, pero la soberanía alimentaria es todo lo contrario, ¿no? Dice, yo como pueblo, como naciones indígenas le llaman en Bolivia, como Estado-nación Bolivia, tengo el propio derecho de definir qué es lo que voy a sembrar, cómo lo voy a hacer y para qué, ¿no? Entonces, por eso es que es problemático para la lógica capitalista industrial en América Latina particularmente, ¿no? De hecho, en el 2013, si no me equivoco, en Cochabamba, se realizó el foro sobre la seguridad con soberanía alimentaria en el marco de una discusión que se tuvo en la OEA, ¿no? En este foro, al final de cuentas, que defiende el panamericanismo, y Bolivia impulsó una declaración en el que el combate del hambre en América debería de ser a partir de la soberanía alimentaria, ¿no? Los 33 países de América Latina estuvieron de acuerdo y los únicos que se reservaron fueron, evidentemente, Estados Unidos y Canadá, ¿no? En esta lógica de que la soberanía alimentaria era una amenaza para la libertad y del comercio internacional, ¿no?
Y en estricto sentido, sí es una amenaza, ¿no? Y está bien que lo sea. ¿Por qué? Porque en América Latina los campos se utilizan para sembrar los alimentos, para satisfacer la demanda internacional, que es lo que hemos visto con el café, que es lo que hemos visto en México con el aguacate, en Centroamérica con las frutas, ¿no? Estas vulgarmente llamadas repúblicas bananeras, ¿no? Entonces tenemos los campos de América Latina repletas de básicamente las frutas y verduras que se comen las personas en el norte global, ¿no? Mientras la problemática que me llevó a esta investigación es la gente está muriendo de hambre en América Latina, la gente no tiene que comer, a pesar de tener la riqueza del campo, la riqueza del agua y la diversidad biológica que tenemos en la región. En Bolivia, esta revolución agraria productiva y comunitaria tiene estos principios, ¿no? Están tanto en su constitución como en la ley 144 y 338 que les mencionaba. Y los principios transversales son justamente vivir bien y la soberanía alimentaria, ¿no? Son básicamente de lo que se desprende todo lo demás. Este vivir bien y esta soberanía alimentaria creo que son particularmente pertinentes en el tema del foro que estamos actualmente, ¿no? Que tiene que ver con las nuevas relaciones entre la naturaleza y el ser humano. Y yo me atrevería a decir que no son nuevas, más bien que por mucho tiempo se silenciaron en la lógica de la modernidad capitalista, ¿no? En este sentido de que hay una sola forma de habitar el mundo, hay una sola forma de lograr el desarrollo. Lo que en mucho momento, en muchas naciones, pueblos de América Latina y el Caribe tenían la idea de cómo se debía de habitar este mundo, fueron sistemáticamente silenciados, ¿no? Y esto, evidentemente, bajo una lógica política, ¿no? Una lógica de dominación, de mantener los esquemas de dependencia. Eh, en esta revolución encontramos temas como el equilibrio con la tierra, como el retomar los saberes y prácticas propias, es decir, lo que los bolivianos y bolivianas por mucho tiempo han hecho con los cultivos, en una economía solidaria, ¿no? Donde la lógica no sea la acumulación, sino un intercambio en los principios de reciprocidad y solidaridad. En términos económicos, están las organizaciones económicas campesinas y las organizaciones económicas comunitarias. Es decir, el Estado boliviano, si bien permite evidentemente los temas de propiedad privada y hay empresas agroindustriales como en cualquier otro estado, pero la política pública en Bolivia va totalmente articulada en torno a estas organizaciones. Entonces, hay todo lo que tiene que ver con políticas de transferencias, con los esquemas jurídicos mismos de cómo se debe de dar el campo, está alrededor de estas organizaciones. Y básicamente es un cambio de paradigma en cómo se ve la alimentación en el sistema agrario industrial, alimentario industrial que veíamos hace un momento, que ya discutíamos un poco en las exposiciones pasadas, a cómo es un sistema alimentario, al menos en Bolivia, indígena campesino, ¿no? Desde el simple y sencillo hecho de que en este punto los alimentos son un derecho humano, ¿no? Son una mercancía, no son una mercancía como en su momento se ve en esta lógica capitalista. Entonces, al verlo desde esta perspectiva, al menos teóricamente y jurídicamente, como lo plantea Bolivia, todo el aparato del Estado está alrededor de garantizar la alimentación a la población, ¿no? Y garantizar una alimentación sana, en armonía con la naturaleza, respetando los conocimientos ancestrales que por siglos se han construido en estas geografías, ¿no? Entonces, y recalco esta parte de por siglos, porque, reitero, no son nuevos, ¿no? Que el hecho de que apenas en la academia occidental comencemos a voltearnos a ver, no quiere decir que sean nuevos, ¿no? Siempre han estado ahí. Entonces, algunas de las características es retomar técnicas tradicionales, técnicas que por mucho tiempo estuvieron ahí. Y en ese sentido es retomar la pequeña producción familiar y comunitaria, ¿no? En América Latina se privilegia estos grandes tenedores de la tierra, que siguen manteniendo las condiciones de desigualdad estructural. Veíamos el ejemplo del café con Laura.
y con al menos este sistema que se plantea en Bolivia, es cada familia, cada comunidad tiene una producción pequeña, ¿no? Entonces, en su principio para el consumo propio, ¿no? Y después sí para el comercio. Un comercio que, dicho sea de paso, está primordialmente enfocado en satisfacer la demanda nacional. Es decir, y esto es muy importante, para los bolivianos es importante primero darle de comer a las personas en Bolivia y sí, y solo después, si hay un excedente en la producción, ya se exporta, ¿no? Entonces es un cambio totalmente distinto, porque en la lógica de la agricultura transnacional es tu campo, eres una fábrica y si yo te demando estos productos, tienes que dármelos. Y en Bolivia no es primero, le doy de comer a mi población, si hay un excedente, adelante, si no, no, ¿no? Entonces, en oposición a lo que ya veíamos la tendencia que platicaba la doctora Frida, aquí los campesinos son pequeños propietarios, ¿no? Se trata de evitar al máximo esta figura de campesino proletario, ¿no? Sino retomar el hecho de que cada persona tenga su pequeña propiedad o en todo caso incluso mejor una propiedad comunitaria, ¿no? Y una alimentación que tiene que ver con lo que por siglos se ha construido culturalmente, ¿no? Es lo que también les decía, no solamente son temas económicos, sino también temas culturales, ¿no? Tal vez un ejemplo muy ilustrativo es que Bolivia es de los únicos territorios en donde no hay McDonald's, ¿no? Justo por este hecho de que, pues, no tiene que ver nada con su cultura. Y los resultados, en términos ya, si lo vemos en la lógica clásica del desarrollo, y esto lo digo porque esto es un indicador de la FAO, un indicador de Naciones Unidas en el marco de la Agenda 2030, que es la prevalencia de la subalimentación. Hemos visto que pues a Bolivia no le ha ido nada mal con la implementación de este tipo de políticas, ¿no? De hecho, Bolivia, en la época antes a toda la revolución que generó el movimiento del socialismo por el 2005-2006, pues básicamente era de los países con más prevalencia de la subalimentación, ¿no? O lo que es lo mismo, gran parte de su población vivía con hambre. Y pues a partir de la implementación de estas políticas, la tendencia ha ido a la baja. Entonces, lo que me lleva a pensar en esto, o sea, no necesariamente debemos de seguir las recomendaciones que el Fondo Monetario Internacional, que los mecanismos de cooperación internacional para el desarrollo, pensados en la lógica vertical, eh, dictan como las soluciones a estas problemáticas, ¿no? También se pueden generar soluciones verdaderas, efectivas, a partir de los conocimientos que tenemos en América Latina y el Caribe, y sobre todo que retan esta lógica de visión del campo como una fábrica, ¿no? Retomando un poco el concepto de la doctora Frida, ¿no? Entonces, ese sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Néstor. Me resulta sumamente interesante este modelo distinto a lo que habíamos platicado aquí, que nos plantean desde Bolivia, ¿no? Y estoy de acuerdo, muchas veces lo que sucede es que los alimentos que quedan, digamos, para la población local son los no exportables, ¿no? Entonces, solamente como un comentario personal, yo les puedo decir que el mejor aguacate que he probado no fue en México y era un aguacate mexicano, era un aguacate de Michoacán, comprado fuera de México, ¿no? Entonces, pues es muy interesante pensar y es terrible pensar que ese consumo local ha sido dejado de lado, ¿no? En otros procesos y lo que nos plantea sobre solamente exportar los excedentes alimenticios, pues bueno, rompe con esta lógica. Te agradezco mucho, Néstor. Vamos ahora a darle la palabra a Óscar Sánchez Lara. Un segundito. Óscar es egresado de la licenciatura en Estudios Latinoamericanos en la UNAM. Desarrolló el proyecto Aproximaciones a la Cuestión Alimentaria bajo el neoliberalismo. Participó como becario en el Laboratorio de Empresas Transnacionales del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y en el proyecto Trayectorias del Gran Capital en México.
Problemas económicos y ambientales 2012-2023. Sus principales líneas de interés son sistemas alimentarios, cambio climático y neoliberalismo. El día de hoy nos presenta la ponencia titulada Entre ultraprocesados y exportaciones, la dieta neoliberal y algunas reflexiones para su superación. Te agradezco mucho, Oscar, tu presencia y sin más, te cedo la palabra. Vale, muchas gracias. Nada más me escucho y se ve la presentación. Sí, ¿Sí? te escuchamos bien y se ve perfecto. Ok, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a mis compañeros también. Excelentes exposiciones y espero poder engarzarme bien a esta conversación que ha sido realmente muy nutritiva. Y bueno, empiezo un poco. La participación que hoy les traigo parte un poco de la lectura y el diálogo con esta corriente teórica que se llaman los regímenes alimentarios. Y parto un poco de esta perspectiva y la pongo al inicio de mi presentación porque me parece un poco que esta perspectiva que han desarrollado algunos teóricos como Jared Friedman o Michel Michael y en el caso de América Latina Gerardo Otero, me permite visualizar a los alimentos como un insumo básico, en tanto un elemento básico para la reproducción de la vida, como una herramienta que ha servido al capital a lo largo de su desarrollo para acumular capital y poder, ¿no? Así a lo largo de la historia del capital y de las diversas formas que esté adoptado, los alimentos han sido utilizados bajo configuraciones estratégicas específicas que le sirven para la reproducción de este sistema. Un poco en este sentido, esta línea teórica visualiza una trayectoria histórica en la que ubica tres regímenes alimentarios, ¿no? Uno colonial del siglo XVII, de 18-19, en la que la producción de alimentos en las colonias permitió a las metrópolis surtirse de alimentos baratos. Aquí un caso muy representativo es el azúcar, ¿no? Las plantaciones de caña de azúcar que permitieron surtir a las metrópolis de un alimento rico en calorías y a bajo costo para alimentar a su población, que a su vez permitió un proceso de proletarización y de expansión industrial, ¿no? Después, pues un régimen de posguerra ya en el siglo XX, con Estados Unidos a la cabeza, que le permitió, mediante la producción de alimentos baratos, exportar alimentos en forma de ayuda alimentaria, principalmente como una herramienta de control hegemónico en su lucha contra el comunismo, ¿no? Hay un caso típico, es el programa de alimentos que desarrolló Brasil, principalmente con alimentos que le otorgaba a Estados Unidos, ¿no? Y ya después, hacia finales del siglo XX, hacia la década de 1980, este nuevo régimen de acumulación, el neoliberalismo, que va a desregular todos los mercados nacionales, propiciando a la par de un nuevo paquete tecnológico basado principalmente en tecnología transgénica, va a propiciar un nuevo régimen alimentario con las corporaciones a la cabeza, ¿no? Esta es una de las grandes características de este nuevo patrón de régimen alimentario a escala global. Tiene corporaciones como el sujeto económico central y un paquete tecnológico basado en grandes cantidades de agrotóxicos y transgénicos, ¿no? Y ahora un poco se está intentando dar un nuevo vuelco en este paquete tecnológico con la introducción de la inteligencia artificial, ¿no? Tenemos sistemas de producción que utilizan la inteligencia artificial para automatizar todavía más el proceso productivo de la agroindustria. Un poco en estos mapas que muestro por aquí, yo quería enseñarles cómo van creciendo los supermercados, ¿no? En la parte de arriba, en el mapa de arriba, tenemos los puntos de las grandes cadenas de supermercados como Walmart, Soriana y demás. Y en el de abajo tenemos otra de las grandes cadenas que se han expandido por nuestro territorio, que son los Oxxos, ¿no? Esta cadena ligada al grupo FEMSA, que es la embotelladora de Coca-Cola, y vemos cómo los Oxxos son tantos que casi dibujan todo el mapa nacional, ¿no? Y bueno, continuamos. En Latinoamérica, la adopción de este modelo
ha implicado no solo las transformaciones en las formas de producción, que ya explicaron muy bien mis compañeros, sino también cambios en la propia forma en la que nos alimentamos, ¿no? Un poco de lo que nos hablaba mi compañero Néstor, y es precisamente en esto en lo que quiero centrarme para esta mesa, ¿no? Así que la globalización neoliberal con la desregulación de los mercados de alimentos nacionales, su concentración corporativa tendente a sectores cada vez más monopolizados, creó un adecuado contexto que facilitó un alto grado de acaparamiento corporativo tanto en la distribución minorista como en la propia industria de mercancías alimentarias ultraprocesadas, ¿no? Y así, ¿no? Corporaciones como Coca-Cola, Nestlé, PepsiCo, entre otras, lograron hacerse de una buena parte del mercado de mercancías comestibles, propagando productos de baja calidad nutricional como papas fritas, refrescos, que aquí en México comúnmente denominamos como comida chatarra, ¿no? A la par de esta expansión, este tipo de dieta que ofrecen estas corporaciones tiene una trampa, ¿no? Que a mí me parece muy importante visualizar, que es una ilusión de diversidad, ¿no? Estas corporaciones, de la mano de sus distribuidores en supermercados, crean una forma en la que pareciera que hay una gran oferta de alimentos, supuestamente alimentos, en las que las personas solo tenemos que decidir cuáles comprar de acuerdo con nuestras preferencias, muy acorde a esta lógica de la diversidad muy neoliberal, ¿no? O sea, tú decides de acuerdo a tu capacidad de mercado, ¿no? De tu capacidad de consumo, ¿no? Pero la cuestión es que esto realmente no es así. Y la variedad de mercancías comestibles que ofrecen las corporaciones como Nestlé o Coca-Cola a través de supermercados y tienditas no es demasiado diferente, sí, y son demasiado perjudiciales para nuestra salud, ¿no? Quienes las consumen, pues suelen tener serios problemas de obesidad, diabetes, entre otros, ¿no? Entonces, la expansión de estas mercancías comestibles ultraprocesadas, y aquí hago un pequeño paréntesis de que yo uso este término de mercancía ultraprocesada comestible para explicitar tanto los procesos industriales bajo los que se producen este tipo de productos, como que el objetivo principal de quienes los diseñan no es la satisfacción de una necesidad, ni el combate contra el hambre, ni otra cosa más que la ganancia económica, ¿no? Entonces, me parece importante aclarar que desde mi perspectiva, que comparto con otras personas como Gustavo Esteva, esta no son alimentos, son mercancías comestibles, ultraprocesadas, ¿no? Y de carácter industrial. Bueno, y como les decía, el aumento de la exposición hacia estos productos va de la mano de un incremento de problemas ligados a una mala alimentación, ¿no? Y enfermedades crónicas no transmisibles, como decía, diabetes, obesidad, hipertensión. Y la correlación es sencilla. Hay una oferta excesiva de este tipo de productos cuya composición se basa en excesivas cantidades de azúcares, edulcorantes, sales y grasas. Y con el aumento del consumo de estos productos aumentan los padecimientos que ya les mencionaba. Y es decir, ¿no? Detrás de la abundancia que nos pretenden presentar este tipo de supermercados y de cadenas y corporaciones, en realidad lo que nos encontramos es una amalgama de unos cuantos productos como el maíz, la soya, el trigo, el aceite de palma, ¿no? Las estrellas de la agroindustria, a los que la industria, mediante el diseño de presentaciones con marcas distintas, la adición de saborizantes, aromatizantes y unos pocos aditamentos supuestamente nutritivos, las famosas vitaminas, minerales y proteínas, crean esta ilusión de diversidad que puede atraparnos en una ilusión, en una alimentación demasiado, pues, perjudicial para nosotros, ¿no? Y que además es muy contrastante, ¿no? Les ponía esta imagen abajo de un supermercado, arriba de un mercado tradicional. También hay, Néstor nos mostró unas imágenes interesantes, ¿no? De algunos mercados en Bolivia, porque es muy distinta, ¿no? A la rica y variada gastronomía que caracteriza a países como México, donde casi cada pueblo tiene un platillo, tiene por lo menos un platillo, ¿no? Característico, que además usualmente está ligado a su entorno ecosocial, ¿no? Es decir, en las formas gastronómicas tradicionales tenemos una suerte de riqueza gastronómica que está territorializada, muy distinta de estos productos industriales, realmente estandarizados y poco diversos, ¿no? Cuando se les analiza en su composición.
Además, aquí me perdí un poco. Ay, disculpe. Pero bueno, además esta industria de comestibles es muy hábil. ¿Por qué es muy hábil? Porque se aprovechan de nuevos estudios basados en neuromarketing y de la característica de que el sabor es una amalgama de un montón de factores, ¿no? A veces pensamos que el sabor solo está dado por lo que sentimos en la lengua, por nuestras papilas gustativas, pero intervienen un montón de cosas, ¿no? O sea, intervienen factores como el olor, el color, el sonido, la temperatura, la textura, la sensación al masticar, la memoria gustativa, entre otro montón de factores, ¿no? Y bueno, si no me creen, prueben una Coca-Cola caliente sin gas y vas a ver muy distinta, ¿no? Porque justamente el frío y el gas hacen que el sabor del dulce el sabor del dulce se reduzca y cree una sensación refrescante, ¿no? Entonces, como les comentaba, la industria de los ultraprocesados utiliza estudios de neuromarketing, es decir, estudia cómo reaccionamos ante ciertos estímulos que permiten determinar las cantidades de grasas, azúcares, sales, colores y aromas que hacen de la mercancía más disfrutable. Soledad Barruti, en un libro interesante de investigación periodística que se llama Mala leche y el asalto de los supermercados, nos menciona cómo el neuromarketing, mediante el neuromarketing, cómo se descubrió cuán crocante debía ser un snack para seguir así, para que en el snack se borrara la densidad calórica, comerlo, sentirlo en la boca, pero no en la panza, seguir así una papa frita tras otra hasta terminar el paquete. Y bueno, en este sentido, mediante la combinación de toda esta amalgama de factores de olor, sabor, diseño, textura, la industria nos va conquistando los sentidos, ¿no? Y va haciendo que comamos cada vez más en exceso, ¿no? Cuando en realidad las materias primas de estos productos, el maíz, soya, caña de azúcar, palma aceitera, papa, arroz, trigo, difícilmente las consumirías en exceso de no ser por el diseño específico que esta industria les otorga. Y bueno, parte del problema es precisamente que las estrategias de esta industria son demasiado efectivas. De hecho, hay investigaciones que apuntan a que las mercancías alimentarias ultraprocesadas crean una sintomatología muy similar a la que producen otro tipo de adicciones, como la adicción al alcohol, ¿no? O sea, nos enganchamos o sea, cuando empezamos a consumir demasiado estos productos, queremos más y más y más y más, ¿no? Y se van haciendo una suerte de adicción. Bueno, de tal manera que de la mano de los supermercados, de campañas masivas de publicidad y del diseño estratégico de los sabores, las mercancías comestibles ultraprocesadas avanzan, ¿no? En un informe que realizó la Organización Panamericana para la Salud, mostraba cómo de 2000 a 2019 cada año iban aumentando la cantidad de calorías que cada persona consumía en forma de ultraprocesados. Hay un dato de cómo van avanzando estas estrategias. Y de la mano de esta expansión y de aumento del consumo de este tipo de productos, pues viene el aumento de las enfermedades que las mencionaba, ¿no? En Latinoamérica, un caso pues representativo es otra vez México, en el que los datos cuantitativos pues son contundentes, ¿no? Tenemos que en la década de 1980 se calculaba que el índice de obesidad era de menos de 10% de la población. En contraste, para 2018 el índice era de 32.4%. Y pues esto ha creado una serie de complicaciones para el sistema de salud que se evidenciaron muy explícitamente justamente con la pandemia de coronavirus, en la que teníamos una sindemia, le llamaron, ¿no? Teníamos el coronavirus por una parte y por otra parte un montón de epidemias de diabetes, de hipertensión que agravaron pues justamente la crisis sanitaria. Pero la otra parte de la que les quería hablar es que justamente esta cara, digamos, de la dieta neoliberal es solo, justamente eso, solo una parte. Por otra parte, y me parece que esto va un poco en sintonía con lo que hablaba la doctora Frida y la licenciada Laura, que el avance de los ultraprocesados solo es una parte. La otra parte tiene que ver con la profundización del papel de los países latinoamericanos como economías exportadoras. Una cuestión de la que ni siquiera los países progresistas lograron escapar, ¿no? Siguieron este papel de exportadores de materias primas
gracias a estos acuerdos de libre mercado y al ciclo de altos precios de materias primas de inicios de siglo, que algunos han llamado como el consenso de los commodities, ¿no? Es decir, sin importar la orientación ideológica de los países, los gobiernos mantienen el entorno ideal para una economía de exportación de materias primas. En algunos casos alimentos, en otros casos minerales. Y bueno, la expansión de este libre mercado y del ciclo de altos precios no es menor, porque refuerza patrones de dominio coloniales en el que los países metropolitanos pueden gozar de frutas exóticas gracias a violentos procesos de despojo y de devastación en las periferias. Aquí un poco el ejemplo que les traía era el caso del aguacate. En las primeras décadas del siglo XXI, la exportación de aguacates en México aumentó exponencialmente. Como destino principal, Estados Unidos, ¿no? Aquí la anécdota que nos contaba nuestro moderador. ¿Y esto por qué sucedió? Bueno, sucedió porque en el marco de negociaciones del Telecán, ahora Temec, México accedió a perder su soberanía alimentaria, dejando entrar al maíz estadounidense a cambio de que Estados Unidos finalizara la prohibición de la entrada de aguacate mexicano a su mercado nacional. Entonces, desde la década de 1990 vamos viendo cómo va aumentando la exportación de aguacates de México hacia Estados Unidos. Se calcula, de hecho, que el valor que tiene este mercado es de más de 2.000 millones de dólares anuales, ¿no? En el caso de Michoacán, es el estado con mayor producción de aguacate, donde se emplean alrededor de 300.000 personas. Pero uno de los grandes problemas que genera este lucrativo mercado es la devastación socioecológica que produce, ¿no? Se calcula que en Michoacán más de 10.000 hectáreas de cultivos de aguacate, que actualmente son cultivos de aguacate, en 2014 eran bosques. Les traía una pequeña presentación, unas pequeñas imágenes para ilustrar esto. Esto es en Pueréparo, Michoacán. En la imagen de arriba tenemos una imagen de Google Earth en 2015. Y abajo tenemos una imagen igual de Google Earth de Pueréparo, Michoacán, en 2021. O sea, en menos de 6 años, la cantidad de zonas que se devastaron gracias, en nombre de la exportación de aguacate, ¿no? Y bueno, esto es en Michoacán, pero o sea, hay otros estados como Jalisco. Este es en San Gabriel, Jalisco, y este es todavía más dramático porque la imagen de arriba es de 2019 y la de abajo es de 2021. O sea, 3 años, y esta es, pues, insisto, solo una de las imágenes que retratan la voracidad de esta industria, ¿no? Y aparejado a ello, pues, el excesivo uso de agua que necesita y demás. Un poco de lo que nos comentaba, ¿no? La doctora Frida, que el aguacate solo es un ejemplo de los múltiples casos, ¿no? Otra de las frutas que generan una gran demanda en los mercados del norte global son precisamente las berries, ¿no? Las berries van ganando terreno en contra de las formas de producción tradicionales, desplazando cultivos tradicionales como la milpa en favor de los mercados de exportación. Por tanto, por este conjunto de amalgamas en el que parece que la dieta neoliberal es, por una parte, ultraprocesados que dañan la salud, pero por otra parte, la exportación de frutos exóticos, sostengo que las frutas de la dieta neoliberal están destinadas a las clases con mejores ingresos, pero implican severos impactos para la salud del campesinado del sur que los produce. Por tanto, se exacerba un patrón de dominio colonial en el que los países metropolitanos pueden acceder a una constante abasto de frutas exóticas sin asumir los costos ambientales de esta producción agroindustrial. Es decir, externalizan las problemáticas socioecológicas, pero acaparan los beneficios para la dieta de sus poblaciones, ¿no? De un lado tenemos papas fritas, refrescos, cereales en caja, sopas instantáneas, embutidos, y del otro tenemos frutas y verduras exóticas. Ambas son dos caras de la dieta neoliberal que están divididas precisamente por una línea de clase. Y bueno, ahora, para finalizar un poco, ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante este panorama que visualizo? Me parece que los activismos y las luchas por la alimentación y por la producción campesina tienen muy claro ciertas rutas, ¿no? Especialmente las que se enmarcan en torno a la soberanía alimentaria, como nos platicaba nuestro compañero Néstor.
saben que es necesario proteger y fomentar la producción, la pequeña producción campesina, que es necesario acortar las distancias, que es necesario luchar contra las grandes corporaciones. Tienen claro muchas de estas puntos, pero me interesaba a mí ampliar un poco el debate también para ampliar un poco la capacidad de articulación que tiene el activismo alimentario. El activismo alimentario ha engarzado muy bien sus luchas, tanto con las luchas contra la pobreza, contra las luchas contra el cambio climático, pero me parece que es todavía posible ampliarlo un poco más. ¿Y cómo? La reflexión que yo traía para esta parte final es que es necesario también pensar en la dimensión del trabajo reproductivo. ¿Por qué? Porque el asalto neoliberal también produjo presiones sobre las formas del trabajo productivo. Es decir, si antes teníamos modelos de familia en el que un solo salario más o menos alcanzaba para la población y además teníamos un sistema estatal que más o menos, ¿no? Tampoco también, pero más o menos proveía de servicios de salud, de servicios de cuidado. El asalto neoliberal viene a dar el traste con todas esas cosas, ¿no? Ahora tenemos modelos de familia en el que pues un salario no alcanza, necesitamos más gente trabajando, además en ciudades con mayores tiempos de traslado, una serie de presiones que vienen justamente a impactar en las formas del trabajo reproductivo. Y pues precisamente en estas formas del trabajo reproductivo es donde se cuida la vida y donde se cocina. ¿Cómo vamos a cocinar? ¿Cómo vamos a recuperar nuestras gastronomías tradicionales si no tenemos tiempo? Y entonces me parece a mí muy necesario articular el activismo alimentario con las luchas para el tiempo del cuidado de la vida. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias, Oscar. Bueno, muy interesante también la charla que nos planteas, muy a tono con todo lo que se ha venido platicando. Y bueno, me informan que lastimosamente por el tiempo y porque en Alemania ya es un poco tarde, no vamos a tener oportunidad de abrir a debate o a preguntas la mesa, pero para mí era muy importante, pues bueno, al menos escuchar las charlas completas porque creo que lo que nos han generado podemos llevarlo a la reflexión post panel y los datos de cada uno de los participantes, de cada una de las participantes están en el programa, así que, bueno, podemos por ahí como tarea personal buscarnos, escribirnos un correíto y bueno, seguramente entre las y los ponentes hay muchos datos en común y bueno, la invitación también es a seguir el diálogo al terminar la mesa. Entonces, repito, lamentablemente tenemos que terminarla aquí, me toca ser el villano de la mesa, pero bueno. Sobre todo hacerlo por mí. Yo me quedaba aquí 2 horas con ustedes platicando, apunté muchas cosas, pero bueno, repito, en Alemania ya es un poco tarde. Entonces, les agradezco muchísimo a todas y a todos los participantes. Y bueno, la invitación es a seguir también con el resto de los paneles. Nos quedan todavía muchos días del Congreso y bueno, nos dará mucho gusto encontrarnos nuevamente por ahí en algún otro panel. Muchas gracias. Divaldo, no sé si quieras añadir algo. No, solo muchas gracias por sus presentaciones, la verdad fueron muy interesantes. Hubiera estado genial tener un poco más de tiempo para escuchar las preguntas y respuestas. Yo me quedé con ganas y de hecho no sé si alguien quiera comentar algo.